investigador tremendo. De hecho, Candel en este momento todavía vive Candel. Lo que está dando a hacer es totalmente radical. Es una de las pocas personas que están trabajando en el mundo para tratar de proveer evidencias experimentales acerca de lo que Penrose propuso. Los microtubos son estructuras muy especiales, que no vale la pena, pero los microtubos son estructuras que tienen a ver con decirlo de forma fácil. Tienen muchas proteínas que forman un túbulo. Esas proteínas no todas son iguales. De forma tal que puede existir un código muy complejo, un código de muchas combinatorias, que puede ser una clave de información que el cerebro utilice para procesar información. De hecho, Candel cree que los microtúbulos, el código de tubulina que hay en los microtúbulos, provee información que las células pueden utilizar para procesar información. El problema muy difícil en esta teoría de los microtúbulos es quién lee ese código. Entonces, una de las ideas que tiene Candel es que ese código, aquí hay gente que hace biología celular, lo leen los motores microtubulares cuando caminan sobre los microtúbulos y traducen esa información. Y Candel, aunque parezca mentira, está trabajando, es una de las áreas de investigación más avanzada que hay, más estratégica que hay del sistema nervioso. Y es un hombre que tiene más de 80 años, tiene bueno, aquí está el doctor Talesnik, que ¿cuántos años tiene? 90 y pico, y escribe libros que son de primer nivel de neurobiología celular, así que eso no es ningún problema. Así que bueno, este otro hombre, Paul Gringer, también ganó el premio Nobel de Medicina, el niño Candel, un científico que trabaja en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y Gringer trabaja en la Rockefeller University, también en Nueva York, también ganó el premio Nobel. Él lo ganó por identificar cuáles son las proteínas que señalizan una vez que se libera el neurotransmisor. ¿Cuáles son las fosfoproteínas? De hecho, las proteínas, una forma que tienen de modificarse es incorporar fósforo, y él descubrió algunas de las más importantes proteínas que señalizan por fósforo durante el aprendizaje y la memoria. Ok. Y ya que estamos hablando de... Perdón, ¿eso es para todos los sectores de la población? ¿Se da ese tipo de cosas según la alimentación? ¿Perdón? El sector es de menores recursos. ¿Se podría alimentar de una forma tal de que todo ese tipo de cosas? Bueno, tendría que explicar. Ahora le voy a contestar la pregunta de esta forma. Lo que se sabe hoy en día, que tiene que, ya va a ver cómo tiene que ver con lo que me preguntó usted. Lo que se sabe es que la complejidad de la forma del árbol dendrítico o del árbol axonal de una neurona depende de los estímulos a los cuales ha estado sometido esa célula durante el desarrollo. Se sabe, por ejemplo, que hay ratas de laboratorio que están de chiquitas mantenidas en un laboratorio enriquecido, por ejemplo, con muchos juguetitos o cosas que toquen y qué sé yo, tienen neuritas son dendritas o axones que son mucho más elaborados, y que la cantidad de sinapsis que tienen esas neuronas son mayores que las de ratas que han sido mantenidas en un ambiente empobrecido. También se sabe que hormonas, y aquí hay gente que estudia hormonas, que las hormonas sexuales, los estrógenos por ejemplo, o los andrógenos, regulan la cantidad de sinapsis que tiene un individuo, y que la cantidad de sinapsis que tienen los hombres y las mujeres son distintos, son diferentes, los números son diferentes y el tipo de sinapsis son diferentes. Y también se sabe que situaciones como aquí también hay gente que estudia con las adicciones a drogas o el alcoholismo, producen alteraciones muy significativas en la morfología y la estructura del neurona, y por lo tanto generalmente ese tipo de adicciones producen una disminución y alteración en la forma de las espinas dendríticas, lo cual se correlaciona en muchos casos con déficit en el aprendizaje y en la memoria. Así que es muy probable que individuos humanos que crezcan en ambientes empobrecidos tienen muchos factores que pueden hacer que su sinaptología sea, o su estructura o la forma de la neurona sea mucho más menor en cantidad y calidad que la de un individuo que crece en un ambiente, digamos, normal o en un ambiente enriquecido. Eso está claramente establecido, no hay duda. Ese tipo de experimentos, ese tipo de ideas es lo que dio origen al concepto de plasticidad neuronal. De hecho, el concepto de plasticidad neuronal se inicia en estudios que básicamente estudian las consecuencias de la deprivación sensorial
de neuronas sobre la morfología de las neuronas. Así que eso es así, no hay duda de eso. Bueno, yo hasta ahora he mencionado básicamente a toda gente que es muy experimentalista, que trabaja con ya sea bioquímicos, médicos, y estamos hablando de neurociencia, me he referido poco a gente que viene del campo de la psicología, de la psicobiología, que aquí simplemente, ya voy a mencionar a otra persona, a Freud, que tiene que estar incluido aquí. Pues estas dos personas, sobre todo Skinner, fueron gente muy importante porque ayudaron a darle un aspecto fisiológico más sistémico a todos estos estudios que habían hecho Kandel y Gringer y toda esta gente. Por eso los menciono aquí. Y aquí, para terminar la charla, sin entrar para nada en detalles moleculares de qué está hecho el cerebro, aquí tienen algunos de los hitos más importantes de la neurociencia en el siglo XX. Sigmund Freud, no hay forma de no incluirlo por su interpretación de los sueños, realmente fue un drive en muchos aspectos. Uno está no de acuerdo con el psicoanálisis, fue un drive para muchas de todas estas cosas. Cajal con la teoría de las neuronas, Sherrington con el arco reflejo y el concepto de integración, Skinner con el comportamiento de los organismos. Hebb no ganó el premio Nobel, pero Hebb fue quien introdujo el concepto de sinapsis fuerte y débil, que es hoy en día una de las bases del aprendizaje y la memoria. De hecho, hoy en día conocemos cuál es la bioquímica de una sinapsis débil y una sinapsis fuerte y la estructura. Victor Hamberg y Levi Montalcini, que ganó Rita Levi Montalcini el premio Nobel hace poco, descubrieron un factor que regula la cantidad y ramificación y arborización de las neuritas que tiene uno en el cerebro, esto que se llama NGF, el factor de crecimiento nervioso. A partir de este estudio se han descubierto montones de factores que afectan el crecimiento del cerebro. Eckler, Hawking y Huxley por el potencial de acción. Esta gente, pero muy interesante porque utilizaron un sistema, el sistema olfatorio, para demostrar cómo se puede procesar información en grande cantidad. La cantidad de estímulo olfatorio que procesa algunos mamíferos, incluidos nosotros, ronda el orden del millón. Y esta gente describió muy en detalle cómo es ese procesamiento. Esto, un hito importante, la primera imagen del cerebro por resonancia magnética nuclear, y acuérdense ustedes, los que vienen ahora con los PET scan, eso va a revolucionar la medicina. Esta gente también ganó el premio Nobel, descubrieron cómo el procesamiento de información en la corteza visual, uno de los premios Nobel más impresionantes que hay, el trabajo de esta gente, son trabajos extraordinarios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que viene? Bueno, ahí está George Perry, el premio Nobel por los hemisferios con funciones diferentes. Este es un hito importante, el Prozac, para el tratamiento de depresión, es un tratamiento efectivo, para el primer tratamiento efectivo para la depresión basado en evidencias derivadas de la neurociencia, estudios de neurociencia. Esto lo puse aquí simplemente. W. Bush declara la década del cerebro, fue en el 90. Cada uno puede. La década del cerebro fue muy importante. Por la plata que hubo. Hubo mucha plata, sí, hubo mucha plata. En el 93, con las técnicas de biología molecular, se identifica el gen de la enfermedad de Huntington. Hoy en día, yo creo que termino esto con una diapositiva que muestra cuál es la relación entre identificación del gen del Huntington y lo que la gente piensa de cómo pasa. Esta es una enfermedad devastadora del sistema nervioso, la esclerosis lateral amiotrófica, una de las peores enfermedades que hay. Esto es muy interesante. Prusinger gana el premio Nobel por los priones, y hay algunas, esto es importante porque hay algunas teorías que sugieren que el Alzheimer puede estar relacionado con priones. Kandel, el premio Nobel, ya vimos por qué, el premio Nobel por el sistema olfatorio. Esta persona seguramente va a ganar el premio Nobel, Fred Gage, y fue el que descubrió, el que se descubrió las células madre del sistema nervioso, y Yamanaka el año pasado ganó el premio Nobel por las Induced Pluripotent Stem Cells, que es una técnica que uno combina las células madres que hay en el cerebro con las iPSC, es muy probable que uno esté muy cerca de poder reconstruir al menos parte del cerebro, algunas regiones del cerebro. Y por último, el siglo XXI nos depara, yo creo, esto, superimágenes, microscopía de super resolución, y lo que se llama medicina transnacional, que podamos aplicar lo que estamos haciendo en el laboratorio realmente a los pacientes. Ahora yo creo que no me acuerdo. Y esto es el futuro. El futuro
de la neurociencia, esto es un detalle, pues la idea era contarles qué había dentro de las neuronas. Adentro de las neuronas hay cosas muy interesantes que son las que explican por qué realmente funciona la neurona así, pero hay microtúbulos, de los cuales hablamos un poquito, y hay cosas que, entre otras cosas que sirven los microtúbulos, sirven como tractos, rieles, por las que caminan estas proteínas, que son muy chiquitas, que tienen una parte, patitas que se mueven y tienen una parte que pega cargos, y las mueven una parte de la célula a otra parte de la célula. Y es muy probable que muchas de las alteraciones neurodegenerativas, y aquí está morfina, esto es el morfina, Samuel, de muchas de las enfermedades neurodegenerativas más severas que hoy en día se deben a alteraciones en estas proteínas que son la parte esencial que hace que una neurona extienda axones y dendritas. Los axones y las dendritas se forman porque las proteínas que regulan la formación de microtúbulos están activadas o desactivadas. ¿Okay? Y muchas de las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica se deben a alteraciones de este sistema. Y es esperable que en los próximos años podamos ver estas proteínas cuando funcionan normal y anormalmente, y esto nos ayude a diseñar estrategias para el tratamiento. Y yo creo que tengo muchísimo más, lo dejo, no, creo que sí, tenía mucho más. Bueno, pero esta realidad es la gente que realmente, alguna de la gente que hace estas cosas son investigadores, personas muy normales. Esta persona es la que descubrió, no tiene nada de raro, esta persona fue la primera persona que descubrió un motor, una máquina molecular que mueve carga de una parte de la célula a otra. Esa proteína se le llama kinesina, él la descubrió. Y esta persona fue una de las primeras personas, la tercera persona del mundo que introdujo el concepto de plasticidad neuronal. Esta persona ahora es el director de la fundación. Cuando se murió el actor que hacía Superman, que quedó paralítico, hizo una fundación que se llama John, no sé.